a fin de que se puedan esclarecer estos hechos y que se compruebe finalmente mi total inocencia en dichas afirmaciones. Quiero aclarar también que la autodenuncia no es un reconocimiento de responsabilidad, sino muy por el contrario, es una herramienta que todos los ciudadanos pueden utilizar cuando han sido imputados de un delito falso, que quieren que se acredite su inocencia frente a estos hechos, y esa es la acción que yo tomé porque estoy muy segura de que no he cometido delito alguno que se me ha imputado. Respecto a la llamada telefónica, que entiendo también que ha sido de su interés, quiero señalar que el día 24 de enero recibí una llamada telefónica de una persona de alto conocimiento público que me informa que el día anterior, esta fue una llamada posterior a que este procedimiento hubiese ocurrido, habría sido víctima por parte de Carabineros de Chile de apremios ilegítimos y de una detención ilegal. Yo, al tomar conocimiento de esa información, me comuniqué con la generala encargada de Derechos Humanos, la generala Sosa, con quien yo tengo una excelente relación porque trabajamos distintos temas vinculados al género y la seguridad, únicamente con el objetivo de ponerla en conocimiento de que había una persona de alto conocimiento público que estaría haciendo una denuncia a través de los conductos regulares por apremios ilegítimos. En esa conversación yo no le solicité ninguna información, ninguna diligencia y no intercedí en favor de ningún tercero en esa llamada telefónica. Ese fue el único objetivo de esa llamada, ponerla en conocimiento de una situación que podría revestir caracteres públicos para que ella pudiese manejar esta situación de la mejor manera posible para la institución. Esa es parte de la declaración que dio ayer la diputada May Torsini. Y quiero poner un punto antes de. Nosotros hemos hablado que esta información, que parte primero como una situación de farándula, es decir, de la vida privada de personas, nosotros decidimos en algún momento no abordarla porque consideramos que habían otros temas que podíamos tocar. Y ahora alguno dirá, ¿pero cómo están hablando de May Torsini? Lo que pasa es que aquí se da un salto y hay una imputación de un delito a una diputada de la República. Por lo tanto, esto salta a otra área. Aquí estamos hablando de un tema judicial. Público. Y es por eso, y público, por cierto, porque afecta o involucra a una diputada de la República. Por lo tanto, es interesante poder conocer, en base a lo que aquí se está comentando, que es la imputación de un delito, según las propias palabras de la diputada, cuáles son los alcances que podría llegar a tener esto. Ella no menciona a los personajes involucrados, habla de una persona de alto conocimiento público, claro. Dice que intervino porque en el fondo le está diciendo, oye, pasó esto, pues esto puede tener repercusiones porque la persona involucrada es muy conocida. Ella hace una autodenuncia para decir, ok, estoy tan segura de que no cometí un delito que me autodenuncia, estoy aquí, investíguenme para que salga a la luz pública todo esto. Queremos aclarar un poco los alcances de esta autodenuncia. ¿Qué posibilidades tiene usted también de que alguna autoridad intervenga ante una autoridad superior respecto a un hecho como esto, por ejemplo? Y para eso está con nosotros Luisa Martínez, ella es abogada del Grupo Defensa. Bienvenida, Luisa, gracias por acompañarnos. Gracias, gracias a ustedes. Primero, expliquemos lo que es esto de la autodenuncia. Sí. ¿Qué implica que una persona se autodenuncie? ¿Y por qué? Claro, esta es una figura que está contemplada en nuestro Código Procesal Penal y efectivamente permite que cualquier persona que esté siendo como imputada en la participación de un hecho ilícito pueda generar esta autodenuncia. Cualquier persona, no tiene que ser autoridad. No tiene que ser autoridad, en el fondo esto le asiste a cualquiera de nosotros. ¿Y cuál es el sentido de esta autodenuncia? Que se puede investigar. O sea, acá claro, como lo declaró la diputada Orsini, no es un reconocimiento de responsabilidad, sino lo que se busca es investigar los hechos con la finalidad de esclarecerlos y que finalmente se aclare si hay un delito. Por eso ella lo hace, entonces, sí, para claro. ir entendiendo. Se autodenuncia como en el fondo para transparentar la situación y que no pase a mayores. Porque se le imputó un delito. O sea, los hechos que se... No basta entonces que yo diga, bueno, la Mari dice que yo me robé una vaca. Entonces yo digo, no, pero eso no es verdad que no me robé la vaca. Ok, me autodenuncio. Pero paralelamente también la puedo demandar a ella por injuria. Claro, yo me podría querellar por injurias o calumnias en el caso si es que efectivamente de la investigación o incluso a priori son dos cosas distintas. Yeah. Sí, claro, la autodenuncia y entendiendo además la connotación del caso y la importancia en razón de que ella es una diputada de la República, busca el esclarecimiento de los ¿En este eventos. caso el delito sería tráfico de influencias? Podría ser el delito eventualmente tráfico de influencias que está tipificado en el 240 bis del Código Penal
sin perjuicio ahí claramente del relato que ella nos entrega ayer, no se estaría dando la hipótesis de la injerencia, influencia en favor de este tercero. Además, el tipo penal que establece este tráfico de influencias es como súper acotado, es muy restringido. Y eso ha sido el debate de la construcción de los delitos funcionarios. Eso quiero que expliques, porque ya, aquí en este telefonazo, ¿qué es lo que se podría imputar y qué es lo que ella dice? Ella dice: yo soy inocente, no he cometido ninguna irregularidad, yo lo hice para ayudar a Carabineros. Y por otro lado, están los que señalan, no, aquí hubo tráfico de influencias porque quería ayudar a esta persona de alto conocimiento público, que es Jorge Valdivia. Entonces, a ver, ¿cómo se puede comprobar cuál de las dos es, por ejemplo? Claro, a través de la investigación. Es por eso que la autodenuncia en el fondo es tan importante, porque hay que esclarecer qué ocurrió materialmente, qué ocurrió en los hechos. Pero, o sea, ese telefonazo, ese llamado telefónico, mejor dicho, tuvo finalmente... ¿Qué efectos tuvo? Claro. ¿Qué efectos tuvo? Solo era de poner en conocimiento a la generala que podría haber una vulneración de derechos fundamentales. Y no ayuda, digamos, en la situación y en el relato, que cuando uno escucha y lee el relato de la generala Sosa, que es la encargada de Derechos Humanos de Carabineros, más o menos coincide. Claro. O sea, lo que ella dice, que lo dice días antes del punto de ayer de la diputada Orsini, pareciera que coincide en términos de, oye, la llamé, algo que habitualmente hago, dice ella, y la generala, además antes dice, algo que habitualmente ocurre, que y con me otra llamen. Institución inclusive. Claro, o sea, como que es casi como que es algo habitual. Claro. Entonces, ese relato de alguna manera también no le ayuda a la diputada Maite Orsini. Y lo otro, perdón, lo largo, al autodenunciarse en la eventualidad que haya un delito, ¿se le baja un grado porque ella se autodenunció? Claro, o sea, efectivamente, en principio del relato que nos entrega tanto la generala como la diputada Orsini, a priori, y esto obviamente en el fondo va a ser materia de la investigación, pero no se da cuenta de la comisión de algún tipo de hecho ilícito, sino que de algo que ocurre en la especie en distintas circunstancias, y más aún con la importancia que es en el debido proceso de una persona que puede ser en este caso controlada de identidad o haya sido detenida, que se respeten sus derechos fundamentales. Entonces esa dinámica podría darse. O sea, acá lo importante es el resguardo y el aseguramiento de la probidad. Acá claro, finalmente, ¿cierto? Hay una diputada de la República y eso es lo trascendental en el caso, que finalmente se esclarezcan los hechos para que a la luz pública quede claro que acá no hubo una falta a la probidad o una comisión de un delito funcionario que, como sabemos, es algo fundamental. Bajemos la pelota al piso nuevamente. Dale. La situación es la siguiente. Jorge Valdivia, esta persona de alto conocimiento público, según las palabras de la diputada, reclama que se hizo un procedimiento por parte de Carabineros que atenta contra sus Era un derechos. control, si no me equivoco, era un control de identidad. Exacto. Claro. Y él no Mientras tenía él iba su carnet de anotando. identidad. Exacto. Que él no estaba ajustado a derecho y que por lo Exacto. tanto se puede considerar como una intromisión en su libertad y los derechos esenciales que tenemos todas las personas. Cuestión que puede pasar a menudo, mucha gente reclama. Sí, de ¿no? hecho, el control de identidad es súper debatido. Claro, la gente, así es. no todos quizás tienen el acceso, y es una cuestión secundaria, el acceso a un diputado o alguna persona Exacto. con poder para llamar a Claro. general. Pero bueno, lo que dice la diputada es que, oye, me entero de esto, cuidado, que la persona es conocida, por lo tanto, si él lo dice, esto va a generar olitas. Claro. Solamente te informo. Si en esa llamada dice, oye, y además lo otro, yo necesito que me lo saquen y que No, esto claro. que... Ahí ya estamos Sí, claro. en una Sí, constitución claro. de un delito de tráfico de influencia, porque es influir a través de tu posición, de las Exacto. jinetas que Sí. tienes en tu vida, para buscar una solución. Está en Ahora- una posición privilegiada. Claro. ¿Sí? Ahora, sí, perdón, pero Pero ahí- según relato de la persona de alto conocimiento público, para parafrasear a la diputada, según la diputada y según la generala, él ya había quedado en libertad. Claro, esto fue posterior. Claro. Esto fue expos a la... Lo que no significa nada a esta Sí, altura, ¿verdad? y entiendo que él tampoco fue detenido, si en el fondo él fue conducido a la comisaría para Claro. poder verificar su identidad. Y alguien en la comisaría dijo, ¡oye, el mago Valdivia! Claro, claro. Ah, ya, sí, Claro. es el mago Valdivia, váyase. Y él se sintió Claro, claro. que el hecho de despreciado, haberse- pasado a Espera llevar. un segundo, porque si yo voy trotando y no ando con mi cédula y me para un carabinero y me dice, necesito su cédula, es que no ando porque ando con chori y polera, acompáñeme a la... Eso, Tengo que verificar su identidad. eso está... Sí, claro. ¿No hay otra opción? Ahora, sí.
O sea, Senco. podría en el fondo disponerse de otros elementos tecnológicos, pero dentro de lo que ocurre en la práctica, eso es lo que podría llegar a ocurrir. Claro, ahí también tiene que aplicarse el criterio. Yo salgo a trotar harto y nunca salió con carne de identidad. También ahí hay una cosa de criterio. Bueno, no sé cómo habrá respondido el mago Valdivia. Pero claro, sigamos en el contexto legal, ya. En el contexto legal llega una parlamentaria, ¿cierto? ¿Cuánto la beneficia o la perjudica? Porque ella dice, yo este telefonazo no he cometido ninguna irregularidad. Claro. Pero, por ejemplo, el que quiere probar lo contrario y dice, bueno, pero ese telefonazo fue, en el fondo, porque alguien cercano a ti, amigo, conocido, fue al que quisiste hacer referencia. ¿Eso la perjudica o no importa? ¿O uno en un telefonazo como ese puede tener que ver con personas conocidas, amigos, cercanos? Es que todo va a depender del tenor de esa llamada. Si en el fondo el tenor es como lo comenta la diputada y como lo comenta la generala, que hace relación solamente a poner en conocimiento de una eventual vulneración de derechos, se ciñe a lo que la norma permite. O sea, acá el problema hubiese sido, y eso como reitero va a ser materia de la investigación, si es que esa llamada telefónica tuviera otro tipo de tenor, tuviese el objetivo de poder favorecer o decir, oye, haz como que esto no ocurrió nunca, o él directamente hubiese sido detenido y yo hago toda muevo estas influencias para que él quede en libertad. Pero, por ejemplo, si el llamado hubiera sido, por ejemplo, solo para reclamar, o sea, o decir, ¿sabes qué? Esto me parece el colmo, no fue la manera, el trato, ahí no pasa nada, eso no es una irregularidad o igual sería una irregularidad. O sea, no estaría dentro del tipo penal. Otra cosa es la discusión que uno puede hacer de si era pertinente, de la pertinencia, la probidad. Esas son otras discusiones y que finalmente también pueden ser materia incluso de la misma Cámara, de algún tipo de comisión que pueda investigar cómo ocurrieron los hechos. Pero dentro del tipo penal propiamente tal no estaría ceñido, no se configuraría ese tipo penal. Yo perdón por la insistencia, pero ¿es difícil o crees que no tanto lograr justamente establecer el tenor? Porque, perdón por ser majadero, pero hasta ahora lo que hay público es que más o menos, lo que dice la generala y lo que dice Maite Orsini, que son quienes tienen la conversación telefónica, coincide. Sí, coincide. Entonces, ¿cómo se puede llegar a establecer si es que efectivamente se escondió algo? Porque hasta ahora, digamos... Sí, claro, o sea, ahí en este caso con la autodenuncia de ya sustanciarse una investigación, no solamente va a estar el relato de aquellas personas que fueron las involucradas en los hechos en primera persona, sino que también de otros, que por ejemplo, personas que estuvieran en la comisaría ese día o que estuvieran finalmente asistiendo a la generala en la llamada que, por ejemplo, se puede haber hecho posteriormente a la comisaría para poder saber qué pasaron. O con quién ella se comunicó de manera posterior. Exacto, los hechos posteriores. Claro. ¿Qué pasó? ¿Qué preguntó? ¿Cuál era el objetivo finalmente del establecimiento de este contacto? Si hubo una sanción para el funcionario, exactamente, o sea, porque acá en el fondo partamos de la base que lo que se denuncia por parte, entiendo, de Jorge es que hubo apremio ilegítimo. Correcto. Entonces, claramente es muy grave, y que él se comunica con la diputada. Exacto, en razón de esto, decir, oye, acá ocurrió esto, yo lo quiero denunciar, y ella toma el camino de contactarse directamente con la general a cargo de esto. Es interesante también conocer cómo fue ese procedimiento de Jorge Valdivia cuando le piden el control de identidad, qué sucedió en ese momento para ver si efectivamente hay apremio legítimo, porque como muy bien nos dice Luisa Martínez recién, abogada, si a usted va por la calle, le piden su documento de identidad y no lo tiene, está dentro del marco legal que le digan acompáñeme a la comisaría. Claro. Tengo que verificar su identidad. ¿Y cómo verifican la identidad en la comisaría? Claro, te pueden tomar las huellas, exactamente. Ahora, como la diputada de quien estamos hablando, la diputada además anunció acciones legales por injuria y calumnia, entendiendo que son caminos separados, ¿le puede ayudar en lo anterior? Porque yo lo que sé, y a ver si nos aclara, no es tan fácil probar la injuria y la calumnia. No solamente es determinar que me dicen que me robé la vaca, para el ejemplo anterior, y que ha demostrado que no me la robé, sino que hay que demostrar que ella tenía el interés, el ánimo de joderme diciendo de perjudicarte, claro. O sea, partamos de la base que ya la imputación de un delito es algo totalmente perjuicioso para tu honra. Claro. Y más aún en las circunstancias, y eso obviamente puede ser parte de la construcción de tu teoría del caso en la querella,
de que yo soy una diputada de la República. O sea, no es lo mismo que tú puedas decir, oye, tú ejerciste influencias en favor de alguien, siendo que yo no detentaba un cargo público, que ni siquiera se configura como el tipo penal. Pero acá en este caso es algo totalmente gravoso, perjuicioso, y que además afecta algo que yo creo que en Chile es algo muy delicado, que es la probidad en la administración. Entonces, y reitero, acá la construcción de los delitos funcionarios que afectan a la probidad, estamos en una construcción todavía que, si bien ha ido avanzando con el tiempo, todavía yo creo que se puede aún más avanzar en que todo quede muy claro. Por ejemplo, el registro de llamadas. Claro. Mira, cada vez que usted tenga que hacer alguna llamada a algún general de Carabinero o de cualquier otra institución, va a haber un registro de esa llamada. Podría ser un avance, finalmente. Ahora, Bueno, pero que termine lo del el ánimo de una injuria, que demostrar eso es complejo. Sí, claro, o sea, todo lo que tenga que ver con el ánimo, el dolo que yo pueda en el fondo tener para en la comisión de un delito, como puede ser el de injuriar o calumniar a alguien, es materia de algo que yo tengo que probar, sustanciar, que a veces se enreda. Aparte son procesos penales que tienen una intervención del todo privada, aquí no interviene, por ejemplo, el Ministerio Público. Entonces, finalmente va a ser una construcción más quizás compleja. Pero yo creo que acá lo importante de parte de la diputada, obviamente, es el probar, acreditar que acá no hubo la comisión de un delito y que obviamente también actuó conforme a derecho. Yo creo que por ahí va. Y la persona que está Porque ya hay haciendo... un cuestionamiento finalmente de la conducta, aunque no sea constitutiva de delito, La pone en tela de juicio. Y la gente, uno ve los comentarios, la gente, por mucho que... Y se intrometen en otras cosas, Claro, que y lamentablemente opinan. no vienen al caso. Exactamente, porque, insistimos, aquí no importa si la diputada anda con Jorge Valdivio, No, que el eso Sí. no es lo relevante, claro. Aquí lo relevante es la acción judicial que se establece al haber una acusación de un eventual delito. Y solo para terminar ese punto, si la diputada inicia acciones judiciales porque dice, oye, ella me injurió, me calumnió, ¿cuál podría ser el castigo para la persona si es que se demuestra que ella tenía ese ánimo de injuriar o de calumniar? La verdad que no son penas muy altas, generalmente terminan con disculpas públicas, claro. Es como la salida más común. ¿Sale de barato en tipo, Chile ¿no? entonces? Injuriar o calumniar. En las redes sociales sale gratis, pero en el mundo real... O sea, en general yo creo que el debate entre la libertad de emitir y expresar nuestras opiniones versus la honra de unas personas, de hecho se sustancia mucho en sede más civil, en recursos de protección, no solamente en lo penal, que en el fondo, claro, existe una figura que es el delito de injurias o calumnias, pero por otro lado también siempre está en pugna. ¿Hasta dónde llega mi derecho de la libertad de expresión versus el poder desacreditar o finalmente dañar la honra de otra persona, lo que vemos en la FUNA? Entonces, yo creo que todavía, y eso pasa mucho, o sea, lo social, lo que ocurre en la sociedad avanza mucho más rápido de lo que la legislación puede regular. Y perdón, volviendo al tema de la conversación entre la diputada y la generala a cargo de Derechos Humanos de Carabineros, hay que decirlo, permanentemente hay comunicación entre autoridades. O sea, el presidente de la República llama al presidente de la Corte Suprema, el presidente del Senado llama al presidente de la Cámara de Diputados. O sea, hay comunicación entre autoridades. ¿Okay? Y la pregunta es, ¿qué diferencia hace, por ejemplo, que la diputada Orsini le diga a la generala en cuestión, a la generala Sosa, un reclamo de una persona de alto conocimiento público respecto a Juanita Pérez, que es de su distrito y que fue a golpearle su oficina de diputada y le dice, oiga, diputada, ¿sabe qué? A mí me detuvieron de manera, a mi juicio, injusta, porque yo iba caminando, iba a la feria, yo no tenía mi carnet de identidad y resulta que me detuvieron y yo encuentro que no corresponde. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Porque, perdón, en ambos casos la diputada, comillas, estaría haciendo la pega. Claro. Claro. O sea, acá finalmente si nos vamos, reitero, al tipo penal propiamente tal del tráfico de influencias, ahí lo que va a importar es si yo ejercí esta conducta constitutiva del delito, ¿es en favor mío o de terceros que finalmente sean asociados o mis parientes? Hay una cercanía, hay algo que finalmente Entonces, inevitablemente en esta discusión judicial va a asomar de nuevo el vínculo. Podría asomar de la diputada con la persona de alto conocimiento público. Exacto, podría ser eso parte de, sin perjuicio, reitero, la conducta en abstracto, que es el hecho de ejercer la influencia, a priori como se ha relatado, no existe. Porque si yo solamente ejecuto el llamado
para poder decir, oye, te pongo en conocimiento de lo que está pasando, Suficiente. que ya haya sido con esta persona de alta connotación pública o con la señora que te va a tocar la puerta de tu sede distrital porque finalmente fue a su impresión objeto de apremio ilegítimo, el caso es el mismo. Ahí no influye en nada. Claro. Si solamente en el evento que de la investigación y del esclarecimiento de los hechos asomaran otros antecedentes que sí configuraran un delito funcionario, podría entrar en razón. ¿Y quién era esta persona? ¿Por qué ejerciste esta influencia? Bueno, y Pero yo eso creo ahora en la que- especie no está. Y yo me imagino, Luisa, que también al revés, o sea, se va a investigar si es que la diputada Orsini, por ejemplo, llamó en otras oportunidades con frecuencia Por para otras informar personas. ciertas cosas. Me imagino que ahí quedaría claro que es una Exacto, conducta que a ella le gusta exacto. hacer. Hoy día, por ejemplo, tuiteaba a Pamela Giles, que criticaba y ponía una foto de personas en un hospital, si es que había pegado un telefonazo por algo así o no. Y por otro lado también los carabineros en el caso de Jorge Valdivia, si se tiene que investigar si Por fue cierto. conducido a la comisaría o si fue porque era famoso que lo hicieron. Claro. También, bueno, queda mucho por esclarecer todavía, pero agradecemos a Luisa el Gracias estar a acá, ustedes. abogada. Gracias. Muchas gracias, por supuesto, por acompañarnos. Y también tenemos un gran adelanto, un consejo, porque este jueves comienza Alma Negra. Felipe, ¿por qué te tienes que ir? Me están A diciendo. propósito de alma negra. No, tú tienes porque- el alma muy clarita. Sí, Felipe no, tiene, nos que ir vemos a, mañana. tiene que ir a hacer tráfico de influencia. Nos vemos mañana. Tengo que ir a hacer un telefonazo, Eduardo. Oye, no, pero este jueves comienza Alma Negra, no se la pueden perder. Estuvimos ayer a Carlos Pinto, porque una bestia en la familia, una mujer que no tuvo escrúpulos para destruir todo lo que la rodeaba, sin importar ni siquiera los lazos de sangre. Su sed de venganza y la ambición oscurecieron su alma, llevándola a planificar los más horrendos crímenes. ¿Hasta dónde puede llegar la maldad del alma humana? Este jueves, gran estreno de Alma Negra después de 24 horas central, y tenemos el siguiente avance. Crímenes fríamente calculados. Yo no amenazo, señora. Una mujer que no tuvo reparos en destruir ¿Dónde estabas? todo lo que la rodeaba. Nunca me he doblegado ante nadie y esta no va a ser la primera vez. Menos ante una basura común. Una historia inspirada en hechos reales. Alma Negra, una bestia en la familia. Gran estreno, este jueves en TVN. Ya volvemos con Buenos días a todos.